Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes. Qué gusto que nos acompañen esta noche en Noticias 22. Estar con Gulmansen Rodríguez, con Rafael García Villegas, con todo el equipo que está allá en las instalaciones de Canal 22 y nosotros como conductores desde nuestros hogares. Si por ahí ven de pronto alguna pequeña imperfección, anomalía, todo es culpa del COVID-19. ¿Cómo están, compañeros? Muy contentos, Laura, amigos del auditorio, en efecto, quedándose en casa, predicando con el ejemplo. Buenas noches también a Laura Regis, la traducción de lenguas de señas mexicana. Mi querido Guayma, tenemos muchísima información, vamos a darle de una vez. Así es, tenemos mucha información. Vamos a hablar también del Día Internacional de la Danza, esto un poquito más adelante, pero comenzamos ya que el programa está muy cargado con el INAH. Eh, Recuerden que con el anuncio de la desaparición de varios fideicomisos, bueno, eso también impacta al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y Diego Prieto, su director, nos comenta al respecto. Con la extinción del FIDEINA, Fideicomiso para el Fomento y Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico y Arqueológico, no se dejarán de cumplir los compromisos adquiridos por el Instituto y buscará continuar con las funciones que se cumplían a través de ese mecanismo. Así lo señaló su director general. El Fideicomiso es un fondo que se creó en el año 2008 con el fin de que el INAH tuviera un recurso de inversión y de obra pública. El INAH tiene necesidades de inversión, por ejemplo, en materia de regularización de la propiedad del suelo en las zonas arqueológicas. Entonces hay que regularizar esta situación a efecto de que no haya una contraposición de intereses, y para regularizar pues hay que dejar a salvo los derechos de los propietarios que no se extinguen por el hecho de que haya bienes arqueológicos, lo cual supone la compra-venta o la indemnización para efectos de expropiación. De hecho, tenemos un rezago muy importante en materia de mantenimiento mayor de muchos museos y en muchas zonas arqueológicas también. Y pues lo que hicimos fue empezar a habilitar el recurso FIDEINA para ir atendiendo estas tareas. El FIDEINA tiene compromisos comprometidos por 103 millones de pesos para el mantenimiento del Museo Nacional de Antropología, la conservación de piezas monumentales del Parque Museo La Venta en Tabasco, protección del perímetro de la zona arqueológica de Monte Albán en Oaxaca y la adquisición de predios en Tlaxcala, Chiapas y Colima. Para el presupuesto del 2021, buscará que se le designen una cantidad que les permita continuar con estas labores. Pues es que haya un mecanismo anual, ahora sí, de asignación de recursos para inversión y obra pública al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, la idea es que a la hora de armar los presupuestos ya vayamos reservando una dotación presupuestal con esta finalidad de atender las necesidades de inversión y de obra pública. De manera, insisto, que pues es un mecanismo del que ahora no se va a echar mano, pero habrá otros, y yo espero más robustos y con una mejor dotación presupuestal. Y pues si usted me dice que si vamos a solicitar estos recursos, solicitar dicen que no empobrece, pues vamos a solicitar mucho más y vamos a analizar cuál es la circunstancia y la disponibilidad con la Secretaría de Cultura y con las autoridades de Hacienda para ver de qué estamos hablando, porque tenemos muchas necesidades. Hay muchos monumentos históricos que requieren trabajos de restauración, de impermeabilización, de colocación de instalaciones hidrosanitarias o de adecuación para la visita del público. Imagínese usted el museo, la segunda zona arqueológica más visitada, que es la de Chichén Itzá, que recibe más o menos 2,5 millones de visitantes al año. Ahora, desgraciadamente, serán menos por efecto del cierre de zonas arqueológicas en la pandemia. Pues esa zona no tiene un museo de sitio. Un museo de sitio en forma para Chichén Itzá, pues es un museo que puede estar costando 150 millones de pesos. O sea, ya fue más, ¿no? Y entonces lo que necesitamos no es tanto un FIDEINA, que qué bueno, cumplió su papel y tuvo su utilidad. Lo que necesitamos es el recurso
para atender esas finalidades. Noticias 22, Alberto Aranda. Ya lo plantea el doctor Diego Prieto, los recursos que son necesarios, ¿con qué se cuenta ahora y cuáles son las perspectivas a futuro? También nos platicó al respecto. Los recursos autogenerados del instituto, esto es, por venta de boletos y otros conceptos, se reciben alrededor de 800 millones. Sin embargo, el instituto al año requiere para la investigación, conservación, preservación y difusión del patrimonio alrededor de 5,000 millones de pesos. El presupuesto que nos aprobó el Poder Legislativo para este año era de 3,950 millones de pesos. El INA cuesta 5,000, por eso se quedó usted con ese número, pero no es que nos lo dan de entrada. A ese recurso normalmente le agregamos los recursos autogenerados, ¿no? Que este año pensábamos podrían llegar a 800, y le agregamos algunas ampliaciones presupuestales que al final nos autoriza Hacienda con el apoyo y la gestión de Secretaría de Cultura. Por eso se quedó con los 5,000. Pero ese presupuesto que nos autorizó el Poder Legislativo, aplicándole las últimas disposiciones de función pública y de presidencia de la República, pues se reduce al orden de 3,200 millones de pesos. La reducción del presupuesto requiere hacer ajustes en sus actividades, sin que esto signifique descuidar sus objetivos y desproteger a sus trabajadores. El INA ahora mismo arrastra un déficit presupuestal muy grande. 1,000 millones de pesos, ¿no? 1,000 millones de pesos para capítulo 1,000, ¿no? Porque hay un conjunto de prestaciones, de convenios, de reglamentos que suponen una erogación que no tiene dotación presupuestal. Y además hay una nómina de trabajadores eventuales que algunos de ellos tienen una importante antigüedad, como lo dijo el presidente de la República, y pues la dotación presupuestal para personal eventual es muy exigua, de manera que pues en ese concepto también tenemos un déficit importante que se acerca a 300 millones, más lo de las prestaciones no autorizadas, da ese total que para efectos de redondeo son 1,000 millones. Bueno, ahora viene esta situación de la epidemia, y esta situación tiene que llevar al INA a pensarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese desequilibrio presupuestal que pudimos resolver muy bien con el apoyo de Cultura y Hacienda el año pasado, pues ahora se combina con una situación de estancamiento, de inactividad y de virtual crisis económica. Y en ese sentido, entonces, tenemos que ajustarnos a estos criterios de austeridad, de gasto eficiente, de aplicación escrupulosa de las medidas fiscales que nos plantean, ¿no? De disciplina presupuestal. Y en ese sentido, lo que tenemos que atender no es el 50% que usted dice, Alberto, es que el decreto presidencial reciente, pues plantea el 75% de disminución en gastos de operación y servicios generales. Pero el mismo decreto presidencial pone un principio y un límite. Cuando dice en su primera fracción, revise el decreto, dice que no se perderá ningún empleo, incluyendo a quienes prestan sus servicios por la vía de los servicios técnicos o profesionales. Entonces, partiendo de ese criterio, ¿no? Pues vamos a defender la fuerza laboral del INA toda. Evidentemente que tenemos que reorganizar nuestro sistema de proyectos, evidentemente que ahora mismo en el ámbito de la investigación habremos de priorizar el trabajo de gabinete, el trabajo de análisis de materiales, de clasificación y ordenamiento de acervos y de archivos, de fuentes documentales, todos estos trabajos que no requieren la movilidad en el espacio y que suponen una erogación menor. Noticias 22, Alberto Aranda. Seguimos con el maestro Diego Prieto en otros asuntos.
El estado de Quintana Roo actualmente está sufriendo por múltiples incendios, son cerca de 40 incendios que están afectando a 7 municipios. Se trata de un equivalente de unas 5,000 hectáreas. Como sabemos, es una zona en la que hay gran riqueza en cuanto a nuestro patrimonio arqueológico. Esto es lo que comenta al respecto el director del INAH. El fin de semana, Alberto, estuvimos atendiendo 2 contingencias muy complejas. Un incendio que una serie de incendios que tuvieron lugar en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, y que afectaron la zona arqueológica de Ixcabal, con el apoyo del gobierno del estado, con el apoyo de la Secretaría de Marina, con el apoyo de los ejidatarios. Logramos contener, pero no pudimos evitar que algunas estructuras estuvieran afectadas por el incendio. En el caso de Cojunlich, Quintana Roo, afortunadamente, tuvimos también el apoyo del gobierno del estado y de la Secretaría de Marina, también de CONAFOR, y logramos evitar que las llamas llegaran a las estructuras y a los mascarones de estuco, que son una maravilla. En el caso de la zona arqueológica de Oxquintoc, el miércoles de la semana pasada estábamos terminando las acciones de mitigación de un incendio que, si bien no llegó al área nuclear de nuestra zona arqueológica, sí afectó una de las estructuras, y vamos a tener que habilitar el seguro y las tareas de resarcimiento y restauración. Podríamos decir que en Oxquintoc tuvimos una afectación periférica en una de las estructuras. Podríamos decir que en Ixcabal sí tuvimos una afectación fuerte, en una zona que no está abierta al público y que por lo mismo pues está más enmontada, y en donde por supuesto la maleza ardió con mayor intensidad. Y ahí sí pues vamos a tener que hacer una tarea de resarcimiento muy compleja, y por supuesto que ahí tuvimos pérdidas irreparables que no ocasionó a alguien en particular, por lo menos que hayamos identificado, pero que resultan de esta contingencia de incendios. Bueno, tienen ustedes las palabras de Diego Prieto, quien es director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es momento de hacer una pausa. Queremos nada más hacer un anuncio. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ha anunciado que se pospone el fallo del premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores. Posteriormente se dará a conocer el nombre de las ganadoras. Así que con este anuncio hacemos una pausa. Tenemos más en Noticias 22 a regresar. Lo cotidiano y lo más arraigado de la cultura pop, en contacto con la filosofía, la historia y el arte. Aterrizamos la alta cultura a la vida cotidiana. La religión de Zoroastro, que profesaba la familia de Freddie Mercury y muy probablemente los Reyes Magos, rinde culto a Ahura Mazda. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, miércoles, 17 horas. Retransmisión, sábados, al terminar el sexo nuestro de cada día. Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes, que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvar la de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. Aquí queremos hablar con gente de distintas generaciones, cómo lo vive, cómo lo vivimos entre mujeres. Y no vamos a hablar de esos temas recurrentes de mujeres en revistas femeninas. El Nido. La lucha feminista tiene que involucrar también a más personas. Yo vi varias marchas, o sea, ahí habían muchas demandas. No se trata de una guerra de sexos ni de hombres contra mujeres. Creo que es más bien gente mala contra gente buena. Con Kimberly Armengol y Mariana H. Sí, tú siempre estás en buena onda. Estreno, miércoles 23:30 horas. Bueno, vamos a platicar un poquito de cine. Bruno Santamaría está por estrenar su más reciente trabajo, Cosas que no hacemos. Por cierto, lo va a presentar en Canadá en la próxima emisión de Hot Docs. Vamos a ver qué nos platicó. Cosas que no hacemos es la segunda película como director de Bruno Santamaría.
Es un documental filmado a lo largo de 4 años en la Riviera de Nayarit, en la pequeña isla del Roblito. Un lugar que parece casi solo habitado por niños, pues los adultos salen a trabajar todos los días a pueblos cercanos. Esta historia ha sido seleccionada para participar en el Festival Hot Dogs, que se realizará en línea a finales de este mes. Y entre todos estos niños había uno que era un poco mayor, tenía, bueno, cuando lo conocí 13, pero digamos de los 13 a los 17 años estuvimos con él, que se juntaba con niños de 8 años, de 7, y eso llamaba nuestra atención. Entonces nos empezamos a acercar a él, nos empezamos a amistar con él, y en el proceso de estos 4 años, este niño, que se llama Arturo, ñoño le dicen, empezó a compartirme que tenía un secreto que lo hacía justo estar con los niños y sentirse más cómodo. Y eso era que él quería vestirse de mujer, ¿no? Pero bueno, claramente la comunidad es conservadora, machista, entonces vestirse de mujer en una comunidad tan pequeña no era tan sencillo. Y para él, digamos que en este proceso él vive la transformación para atreverse a contarle a sus papás, o pedirle permiso más bien, para vestirse de mujer. Sí, ya me voy, ¿verdad? Se te va a hacer tarde. Como sucedió en su documental anterior, Margarita, el director es uno de los protagonistas de la historia. Se involucra de lleno con los personajes, asegura que lo que más le interesa es capturar la vida cotidiana de los niños, y para lograr capturarla, necesitaba interactuar con ellos. Si bien la comunidad es machista y conservadora, esto casi no se percibe, pues la historia se cuenta siempre desde una perspectiva de los niños. Sin embargo, hay un tema ineludible para Ñoño. Tendrá que confrontar a su familia para cumplir sus sueños. En pocas palabras, creo que sí, digamos, la cámara fue una especie de, no sé si la palabra es escudo, pero creo que a Arturo sí le dio un valor, pues para atreverse a contar eso que ya hacía, digamos, a escondidas, ¿no? Cosas que no hacemos tenía más festivales en puerta. En Argentina iba a participar en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, y en México participaría en el Festival de Guadalajara, pospuesto hasta nuevo aviso, y en la gira de documentales ambulante, que ahora se va a realizar en línea. Y en ese sentido, digamos, en México tuvimos que tomar una decisión porque Guadalajara, por cuestiones del patronato, decía que si una película participa online, se considera como un estreno comercial. Y como tal, ellos nos pidieron que tomáramos la decisión de estar en ambulante o de estar en Guadalajara. Y al final, pues vamos a esperar a estar en Guadalajara. Este es un llamado de atención para directores y productores, pues por estrenar en línea, podrían cerrarse la puerta de otros encuentros cinematográficos. También es un llamado para los festivales que deben adaptar sus reglas a la situación que se vive en el mundo. Con información y texto de Julio López, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y rapidísimo, continuando con temas cinematográficos, ya estamos platicando más a detalle al respecto, pero el domingo falleció Aarón Hernán, también un referente indiscutible, no solo de la pantalla grande, sino de la pantalla chica en nuestro país. Vaya pues, un recuerdo a este gran histrión. Y ahora sí, del cine, nos vamos a otros temas. Guaman, ¿qué más tenemos? Así es, Rafael. Fíjate que la Organización Panamericana de la Salud ha hecho un recuento de lo que ha ocurrido en los últimos meses con relación a esta pandemia que ha generado la enfermedad COVID-19 y recomienda que estas medidas de distanciamiento social deberemos de considerarlas en los próximos meses. La Organización Panamericana de Salud vislumbra un escenario sombrío en la región. En la última semana las cifras se han incrementado considerablemente. México ocupa el 5º lugar de contagios en el continente americano. More than 1 million cases of the virus has been reported in the Americas as of 27th of April. More than 60,000 people have died from this terrible disease. And there has been a concerning rise of new infectious cases across Latin America. Just in the past week, we've seen over 250,000 new cases in the Americas. The majority of new cases were reported in the United States, followed by Brazil, Canada, Ecuador, and Mexico. De cara al invierno en la zona sur del continente, la doctora Etienne insta a los gobiernos a no detener la implementación de vacunas para combatir otras enfermedades estacionales como la influenza y así evitar más aglomeraciones en hospitales. Del mismo modo, la Organización Panamericana de la Salud afirma que hasta que no haya una vacuna contra el COVID-19, la medida precautoria más efectiva es el distanciamiento social. Relajar las indicaciones sin contener la transición podría ser irresponsable. Un país
para poder planificar o relaxamento progressivo das medidas de distanciamento social, tem que estar seguro de que controlou a transmissão, e controlar a transmissão significa ter sistema de vigilância efetivo, significa ter capacidade de testes e, com todas essas características, não está encontrando transmisión. Cada día surgen nuevos datos que muestran la evolución del virus. Al principio, se creía que su transmisión disminuía en ambientes cálidos, pero se ha demostrado que esto es falso. El desarrollo de una vacuna aún es algo lejano. Paralelamente, se estudia la inmunidad de algunas personas al virus. Si vemos los estudios que se han hecho con SARS, el virus SARS, que es un primo del coronavirus actual, del COVID, la inmunidad puede durar 1 o 2 años. Entonces, no podemos descartar que pueda volver a repetirse. Esperamos que la mayoría de los casos resulten inmunitarios, pero también se ha visto pacientes o personas que han resultado enfermas muy leves que podrían volver a repetir la infección. Al respecto del combate que hace México para frenar el COVID-19, los expertos de la Organización Panamericana de la Salud afirman que el país sigue con las mismas características de otros gobiernos de América Latina y piden que no se baje la guardia. Con información y texto de Julio López, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y el pasado 12 de abril se publicó una guía bioética para ver cómo se combate, cómo se enfrenta al COVID-19 en el país, lo cual causó cierta polémica porque se consideraba discriminatoria. Juliana González, filósofa de la UNAM, reflexiona al respecto. Esa guía estuvo improvisada, ¿no? Esa es la sensación que tenemos todos. Se la sacaron de la manga, para decirlo en términos coloquiales, ¿no? Y como en algo que no podemos andar jugando con eso, mucho menos, ¿no? Y obviamente uno de los puntos neurálgicos de la falla de esta guía pues fue el hecho de discriminar a una parte de la humanidad, que es la humanidad vieja. O sea, los viejos no tenemos nada que hacer para ser cuidados, salvados, protegidos en esta emergencia brutal. Así como no podríamos pensar que vamos a salvar a lo humano y entonces quitamos o damos preferencia al macho sobre la hembra o al blanco sobre el negro, tampoco podemos dar preferencia al joven sobre el viejo, que eso es lo que ocurre en esa mentada concepción de la fallida, el fallido documento que comentamos. La doctora González asegura que la discriminación es una reacción humana natural ante el miedo, por lo que es necesario ahorita reflexionar al respecto y con certeza generar una guía bioética que beneficie a la mayor parte de la población. Debería estar publicada, pues en primer lugar, un mensaje que permita hacer de esta confinación una forma de vida y de abrir un poco la esperanza. Si no se abre la esperanza, pues no sirve de nada. ¿Y cómo abrir la esperanza? Pues dando la información la más objetiva posible de cómo va la situación, cuál es la verdad de lo que está efectivamente pasando. Yo creo que esto, la guía debe de tenerlo puntualmente, con todo rigor, con toda sencillez, sin artificios, sin meter allí, por aquí te vas a salvar, por acá te vas a morir. No, de una forma objetiva, veraz y al mismo tiempo con algo que empiece a dar algo de esperanza. Si no hay una manera de concebir los pasos y lo que se tiene que hacer y lo que debe de ocurrir, si no hay una luz de esperanza, pues entonces el documento mismo pues queda como un documento meramente mecánico. Entonces el documento debe abrir unos cauces de esperanza. Vamos por aquí, hay que hacer esto y esto y esto, y esto significa tal y tal, pero enfocado todo a este nuevo amanecer, por decirlo de forma
Forcillona. Bueno, reflexiones muy importantes de la doctora Juliana González, una experta en el tema de la bioética. En pocas palabras podemos concluir que no hay seres humanos de primera ni de segunda, todos tenemos el mismo valor y se debe respetar la vida por igual. Estamos viviendo una situación difícil, pero bueno, pues no podemos pensar que se vaya a elegir a quienes viven, a quienes no se atienden. Gracias a la doctora Juliana González de la UNAM por estas reflexiones. Nos vamos a la pausa y vamos a tener después de Noticias 22 otra reflexión que no se pueden perder de Julie García e invitados. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la sociedad que hay después del COVID-19 en términos económicos y sociales? También está para no perdérsela. Y con esto nos vamos a la pausa. Lo cotidiano y lo más arraigado de la cultura pop en contacto con la filosofía, la historia y el arte. Aterrizamos la alta cultura a la vida cotidiana. La religión de Zoroastro, que profesaba la familia de Freddie Mercury y muy probablemente los Reyes Magos, rinde culto a Aura Mazda. El gabinete de curiosidades del Dr. Zagal. Miércoles, 17 horas. Retransmisión, sábados, al terminar el sexo nuestro de cada día. El arte tiene el poder de provocarnos todo tipo de sentimientos y sensaciones. La luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. Se ti guardo dentro agli occhi, mentre già mi batte il cuore, e ti dico che per me stare insieme qui con te ha il sapore dell'amore, mio caro l'amore. Ramón Jenner presenta Esto es arte. Estreno, sábados, 21 horas. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Continuamos aquí en Noticias 22 y solamente una precisión en torno a lo que escuchamos hace un momento, la conversación con la doctora Juliana González, estas críticas y observaciones que hacía la bioética, que ya ha sido actualizada, se escucharon estas voces, estas críticas y bueno, ha tenido estos cambios que ya la edad ya no representa uno de los parámetros para ser atendido o no dentro de las diferentes capacidades de operación de los hospitales. Bueno, continuamos con más de lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Desde 1982, el 29 de abril es considerado el Día Internacional de la Danza, que será el día de mañana. La pregunta es, frente a este distanciamiento social, ¿se va a celebrar? Por supuesto que se va a celebrar, y se va a celebrar de diferentes maneras que nosotros les compartimos, una de tantas. Como una manera de conmemorar el Día Internacional de la Danza este 29 de abril, un grupo de promotores de esta disciplina lanzarán una barra programática a través de todo el día con diferentes materiales y la participación de variadas compañías, bailarines, coreógrafos y estudiosos, encabezados por la plataforma danzanet.tv. Vamos a armar toda una barra programática de las 11 de la mañana a las 11 de la noche, en la que vamos a ir distribuyendo todos estos contenidos en bloques de media hora. Probablemente algunos duren 40 minutos, una hora, en los que a través de nuestra plataforma que tiene Danzanet en Vimeo Pro, estaremos haciendo un espejo con Facebook, probablemente, que será más segura, no estoy todavía probando la posibilidad de que sea en Instagram, pero por Facebook, para que podamos establecer también algunos momentos en vivo en los que, ya sea a través de sus comentarios, a través de esta interactividad, se puedan ir comentando estos bloques que serán pues lanzados durante el día, con algunas de estas intervenciones en vivo que se pudieran dar.
vínculo de la danza con otras disciplinas artísticas e incluso con el periodismo, la formación de profesionales, registros fotográficos y videográficos, así como el gremio de los escenarios tras bambalinas, participan también en la transmisión. Por ejemplo, Elena Díaz, que seleccionó 3 temáticas, que es, por ejemplo, periodismo y danza, con varios de ustedes que son quienes se han dedicado a esto, que nos van a mandar mensajes en relación con su quehacer en el periodismo, en la televisión, en el radio, en la escritura. Otros que tienen que ver con la literatura y la danza, es decir, cómo la literatura influye en su manera de ver la danza. Otro dedicado a la música en la danza y que, bueno, también va en ese sentido. En el caso, pues, de Alejandro Hernández, que está también muy metido en la literatura, en la enseñanza, pues abordar también lo que sucede en la enseñanza en la danza, algunas reflexiones que tienen que ver con eso. En el caso de Gloria Minauro, que convocó a un montón, como a 20 coreógrafos para hacer un videominuto, como que su mensaje sobre la danza en ese video en particular, y algunos también con algunas muestras de teatro. Su misma agencia Isóptica, con algunas crónicas que han publicado a través de la fotografía. Y, por ejemplo, en el caso de Pilar, que también se interesó en la parte que tiene que ver con esos que no se ven en el escenario y que son los productores, los que hacen la tramoya, la luz, y que también nos están mandando sus materiales. La transmisión en línea del Día Internacional de la Danza vía streaming tiene un antecedente para este grupo de promotores, quienes a raíz de la contingencia sanitaria por el H1N1 en 2009, también conmemoraron la fecha con una transmisión. Este año además contarán con la participación de representantes de instituciones abocadas a la danza. También vamos a invitar a la directora de Danza UNAM, que nos dé su mensaje, a Nina Cerrato, que también nos va a dar un mensaje. Por ahí hay una iniciativa de unos chicos que también están recopilando algunos videos y que estarán editando y que nos van, si podemos hacer el enlace. Es decir, no vamos a ser como que los únicos, sino vamos a estar atentos durante el día a ver qué está sucediendo, y si podemos establecer un enlace a través de nuestro canal, lo vamos a ir pudiendo hacer, y esos, bueno, ya serán sorpresas, ¿no? Que nos dará el acontecimiento vivo. La celebración por el Día Internacional de la Danza se llevará a cabo a través de la página danzanet.tv, en la página de Facebook Danzanet TV o directamente en el canal de Vimeo. Además, puede seguir su cuenta de Twitter @danzanet. La transmisión iniciará a las 11 de la mañana. Con información y texto de Víctor Gaspar, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y también desde temprano la UNAM se suma a la efeméride desde su plataforma virtual Hecho en Casa. A pesar del distanciamiento físico, a pesar del cierre temporal de los teatros, la danza sigue en casa. Por lo que Danza UNAM celebra este 29 de abril el Día Internacional de la Danza con el programa virtual Hecho en Casa. Nos parecía fundamental, era justamente en esta situación crítica, reconocer que el cuerpo y el cuerpo de la danza, el cuerpo de la expresión dancística es un espacio vital. O sea, naturalmente es un espacio de vida, de expresión libre, de comunicación natural entre las comunidades y los individuos que conforman una sociedad. Entonces, en este momento creemos que será fundamental, con mayor razón, celebrar la danza, celebrar la vida y acercarnos a nuestra comunidad de amantes de la danza, que es muy amplia. Una programación continua de más de 10 horas, en las que se transmitirán videodanzas, clases, un conversatorio y una serie de videos testimoniales. Además, se estrenarán 2 acciones performáticas de Ana Patricia Farfán y Juan Francisco Maldonado, creadas especialmente para este día. Danza UNAM, como un espacio de investigación y experimentación, ha aprovechado esta inusual experiencia de distanciamiento social y confinamiento para repensar los elementos que conforman la expresión dancística. Nosotros estamos acostumbrados a que el discurso corporal es presencial, ¿no? La intencionalidad es estar con el otro en una cercanía y en una presencia
concreta, ¿no? Y aquí estamos jugando con lo virtual y con todas las posibilidades que nos da esta situación de virtualidad en las que los usos del espacio, de la energía y del tiempo se trastocan. Hemos tenido oportunidad de descubrir en esta situación de dificultad también herramientas bien interesantes a nivel expresivo. El evento se llevará a cabo de 10 de la mañana a 8 de la noche, este 29 de abril, y se difundirá en las cuentas de Facebook e Instagram de Danza UNAM. Una invitación a todos los que aman la danza, que gustan de ver danza, incluso a los que no ven danza o no saben muy bien qué esperar de la danza. La danza tiene, un universo enorme de posibilidades, existen muchísimos géneros dancísticos que podemos conocer y este Día Internacional de la Danza siempre tiene ese sentido también. Con información y texto de Omar Vera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. ¿Y quieren todavía más danza? Bueno, pues claro, lo van a tener a través de la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura Federal. Ahí se van a poner a disposición muchos videos, mucho material producido por el Centro de Producción de Danza Contemporánea. Así que bueno, son materiales realmente muy, muy valiosos. Este 29 de abril, en todo el mundo habrá de celebrarse, como ha venido sucediendo desde 1982, a la que probablemente sea la forma más perfecta del arte en movimiento, la danza. Una expresión humana que convierte el cuerpo en imprescindible elemento creador y que invariablemente asociamos con una experiencia corpórea y material. No obstante, hay ocasiones, como el contexto de confinamiento que nos toca vivir, en el que la ausencia física de quienes hacen posible el hecho dancístico no es impedimento para acercarnos y disfrutar de esta expresión. Eso es lo que nos propone la Secretaría de Cultura al poner en línea una selección de obras significativas del repertorio del Centro de Producción de Danza Contemporánea, que dan cuenta del amplio rango de temáticas e intereses de esta agrupación. El público podrá disfrutar de la coreografía Héroes, de Lidia Romero, ganadora de la Medalla de Bellas Artes, escenificada en la Biblioteca Vasconcelos, un espacio ideal para el montaje de esta épica batalla entre los bibliófilos, cuya misión es preservar el conocimiento que atesoran los libros y los invasores, que ambicionan obtenerlo a toda costa. Una ingeniosa reflexión sobre la generación y apropiación del conocimiento y una carta de amor a los libros. De la coreógrafa Marta Hincapié se difunde la obra Ixnextigua, una coproducción entre México y Colombia. La Ixnextigua es un ritual azteca en el cual mujeres y hombres se transfiguran como animales y bailan junto a los dioses durante la noche. En un intento por reimaginar nuestro lugar en el mundo, esta pieza nos invita a echar un vistazo al pasado, presente y futuro de la humanidad, así como su relación con la naturaleza. Estas opciones no solo podrán ser disfrutadas en el marco del Día Internacional de la Danza, sino que estarán de forma permanente en la plataforma Contigo en la Distancia. Sin embargo, si hay una forma de honrar a los hijos de Terpsícore en su día, aún con las dificultades que representa la emergencia sanitaria, es acercarnos a la danza como quiera que ésta se nos presente. No hay pretexto. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, esto es parte de la oferta en el Día Internacional de la Danza que será mañana en Noticias 22 Digital, ahí en nuestro portal, tanto como en nuestro perfil de Facebook. También tendremos por ahí una videodanza para compartir a todos ustedes, así que esté pendiente, los invitamos a que nos visiten. Es momento de hacer una pausa y al regresar vamos a tener Enfoques con Laura Barrera. Ganzúa es una palabra de origen vasco y pues sabemos que es como un alambrito que en una punta se dobla en forma de garfio o de gancho. Palabras que te suenan, pero no sabes qué significan. La palabra utopía en términos generales lo utilizamos para decir que es como un sueño guajiro, ¿no? El término orca viene de Orcus, que en la mitología romana era el dios del inframundo. El orco. Los monstruos, los malos, ¿no? De la película. Bueno, pues las orcas de alguna manera son los malos del mar. La dichosa palabra, sábados 20 horas. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia.
Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a 1,5 metros de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Pues continuamos aquí en Noticias 22. Rafael, hace un momento estaba anunciando que tenemos enfoques el día de hoy con Laura Barrera y nos va a llevar hasta la India. Un gran personaje que la acompaña esta noche, y mientras la tecnología no entre en cuarentena, nosotros cumplimos con enfoques. Laura. Integrante de una familia repleta de talentos, ha destacado por sus series fotográficas en las que aborda aspectos muy diversos de la identidad cultural de los mexicanos, por medio de un lenguaje único creado por él. El mundo urbano y rural, el universo indígena, la belleza, el dolor, la ausencia. Todos ellos caben en su gramática. Qué gusto poder platicar a través de esta magia digital con Pablo Ortiz Monasterio. Pablo, de verdad es un placer poder estar contigo, poder estar con el público de Noticias 22. Pablo, yo decía al inicio que has formado parte de una familia que se ha desarrollado en muy diversos campos. Tú estudiaste economía. Sin embargo, yo creo que la fotografía, la imagen estaba ahí desde que eras muy pequeño. ¿Es así? Es correcto, pero casi diría yo que estaba... Hola, muy buenas noches, Laura, auditorio. Me encanta saludarlos aquí en esta circunstancia peculiar, pero de nuevo un privilegio de platicar con ustedes y su público. Efectivamente, entrando en tema, sí, por supuesto que la fotografía, las imágenes, mi padre, que fue un cirujano muy distinguido, nos enseñó a mirar el arte y nos llevaba a los estudios de los artistas y veíamos exposiciones, y aquello había que ser culto, había que ser enterado, había que entender el arte contemporáneo, etcétera, ¿no? Pero casi preguntaría, ¿no estaba en la cabeza de todos los niños que crecimos en los años 50, 60 del siglo pasado, en las urbes por lo menos? Entonces sí, sin duda alguna, la cultura visual es parte de mi origen. Pablo, ¿cuál fue la primera cámara que tuviste? La primera cámara que me tuvo a mí como operador fue una Kodak Instamatic, y luego cuando ya era adulto y decidí que el asunto de la fotografía era serio, me conseguí un trabajo de limpieza de obra en Nueva York, y con eso me compré una Minolta que estaba yo orgullosísimo, tenía un lente angular y un telefoto, y yo veo el trabajo de aquellos años tan pretencioso, tan aburrido, pero bueno, así se va aprendiendo. Bueno, y después ya estudiaste, como decíamos, economía, pero vas a Londres. ¿Qué es lo que encuentras allá? ¿Qué es lo que recuerdas con mayor sentimiento, con mayor emoción? Varias cosas. Primero, o sea, yo había acabado economía y me di cuenta que eso no era para mí. Ya durante la carrera me empleaba de fotógrafo. Hubo ahí en junio del 71 un evento dramático que me tocó atestiguar y fotografiar de los halcones, de la calle, de la sangre. Y me di cuenta de la potencia de la fotografía y dije, a ver, a mí me interesa la fotografía, y en México no había lugares donde estudiar. En aquel tiempo Londres era barato, el Estado financiaba y le gustaba que los estudiantes extranjeros fuéramos. Era más barato vivir en Londres que en México en aquel tiempo. Entonces me fui varios años allá, estudié en diversas universidades, y quizá entre otras cosas, conocí a don Manuel Álvarez Bravo en Londres, que tuvo una exposición allá. Yo me enteré, me le presenté: hola, don Manuel, soy fotógrafo mexicano, lo admiro, tal. Y a partir de ahí se inició una relación que duró 35 años y que me fue muy interesante.
También descubrí que la fotografía circulaba en los libros y circulaba de una manera potente. En ese momento acaba de publicar Kudelka su libro de gitanos, que nos dejó alucinados a todos, ¿no? Sigue siendo un libro muy potente y ahora recientemente murió el editor original y Kudelka hizo una versión de él que es absolutamente formidable, ¿no? Entonces, sin duda alguna, pero sobre todo lo que aprendí es a mirar México desde la distancia. Londres era un pueblo rock and rollero, pesado, de mucha droga, mucha fiesta. Me lo divertí muchísimo, pero me ayudó a entender qué era México, qué implicaba una nación como México. Entonces, que de alguna manera, según yo, viviendo en México, ya lo sabía. Pero la distancia, sin duda alguna, me generó mucho interés en venir a México y sobre todo fotografiar México. Perdón. Bueno, Pablo, una parte de esa fotografía, digamos, que está en esto que mencionaba yo, lo urbano, la Ciudad de México. Yo veo un enamoramiento por la Ciudad de México en muy diversas etapas. ¿Sigue habiendo esa pasión por tu ciudad? Siempre. La verdad es que cuando regreso a Inglaterra, esta parte indígena, el México profundo, me interesó muchísimo y me concentré mucho. Hice huicholes, guaves, tarahumaras, mayas, distintos grupos en el Instituto Nacional Indigenista que se llamaba en aquel entonces. Publicamos una serie de libros relacionados siempre con naciones indígenas, ¿no? Pero yo nací en Ciudad de México y crecí, toda mi vida la he vivido en Ciudad de México. Entonces llegó un punto en donde dije, pues si aquí estoy metido en este monstruo, pues habrá que documentarlo. Y me fue difícil, porque tú vas a la zona Guave en el Istmo de Tehuantepec y te subes en unos barcos y ves las dunas de arena y el paisaje, la gente, las casas. Todo te resulta fotogénico, todo te resulta súper interesante. Aquí, en cambio, en la ciudad, eran los años esos de 80s, 90s, que me concentré mucho, una década entera le dediqué a ese proyecto. Un día a la semana me iba yo desde tempranito hasta que daba la luz a fotografiar. La idea era como recorrer toda la ciudad, que mi cuerpo recorriera toda la ciudad y ver qué reporte de guerra traía ese cuerpo un poco aturdido del smog, de las calles, de cómo las cosas se repiten ad infinitum. Cuando yo empecé a hacer ese proyecto, en comparación como cuando yo acabé, había 3 millones más de habitantes. O sea, la ciudad nunca se está quieta, todo el tiempo cambia, todo el tiempo crece. Aquello es fascinante. Y otra de las grandes características de Ciudad de México es que, a pesar de que hay una circunstancia muy dura, muy difícil, hay una vitalidad tremenda. Y tú ves a la gente saliendo del trabajo, los obreros, cansados, pero luego pasa una chava por ahí y alguien le echa un piropo y los demás carcajean y hay una vitalidad. Que los niños como juegan en las calles, en fin, que es una maravilla, y en eso me concentré. El libro se publicó en Estados Unidos y en México, se llama La Última Ciudad, y tuve el gran privilegio de que don José Emilio Pacheco hiciera un texto. De hecho, el título La Última Ciudad es de José Emilio, está en su texto, y es realmente una maravilla. Diría yo que la mejor foto del libro es el texto de José Emilio Pacheco. Vaya, me gusta eso. Acabas de mencionar la zona Guave que visitaste. Justamente el primer libro que publicas es Los Pueblos del Viento. Hay imágenes de pescadores. Ahí está, pues, también otro tipo de vitalidad en Oaxaca, otra zona completamente distinta. Me parece que tenemos imágenes de este primer libro, que sería muy interesante, si hay posibilidad allá en cabina de Canal 22, que las veamos un poquito para que nos platiques
de esta experiencia tan distinta a la vida en la que tú creciste, esa zona urbana que estuviste por ahí de la colonia San José Insurgentes, en fin, zonas en las cuales, pues sí, en esa época se podía salir a jugar a la calle, pero es un paisaje completamente distinto. ¿Qué encontraste allá? Bueno, eso nace del proyecto de la nostalgia que me genera México en Inglaterra y luego la voluntad de entender y conocer el México profundo, porque estaba convencido y sigo convencido de que ahí hay una serie de valores muy importantes relacionados con la democracia, con la justicia, con el trato digno a la naturaleza, que los pueblos originarios de México tienen y que a nosotros en las ciudades nos surgía. Entonces yo fui a documentar a los Guaves. Es un grupo indígena que vive rodeado de zapotecas. Por ahí hay una teoría que dicen que emigraron del sur, cosa rara, o sea que vinieron por mar desde Perú. No está muy probada la teoría, pero en fin, sí, lingüísticamente no tiene nada que ver el Guave con el zapoteco. Y además, cosa muy rara en México, porque son pocos los grupos indígenas que son pescadores, los seris en el norte, en Sonora, un poco los tarascos ahí en los lagos de Michoacán y los guaves en Oaxaca, ¿no? Entonces eso los hace singulares. Comen proteínas, son grandes, son fuertes, son guapos, ¿no? Y no sé qué imágenes estarán viendo, pero sí que se publicó el libro Los Pueblos del Viento se llama, con un texto que se mandó invitado, y la verdad fue cuando me dijeron, habla de tu trayectoria, pues yo me parecía un poco un exceso, tantos años, porque ya soy añoso, como decía mi padre, y entonces escogí como el primer proyecto Los Pueblos del Viento, y luego el último proyecto que acabo de terminar, que estoy elaborando, estoy muy metido en estos días en que las autoridades nos recomiendan estar en casa. He sido riguroso y me he concentrado a trabajar en un archivo muy grande. Entonces he revisitado los Guaves y lo he digitalizado. Por supuesto, es fotografía analógica. Ahora la estoy convirtiendo en imágenes digitales. Entonces he revisitado y me ha fascinado porque hay una energía y una belleza en los Guaves, en ese libro Los Pueblos del Viento. Y claro, cuando revisitas, yo en aquel tiempo, hace 35 años, escogí un conjunto. Hoy que vuelvo a revisar todo el material, resulta que hay imágenes formidables que me tienen entusiasmado. ¿Y por qué no las vi? Bueno, pues porque así es la vida, uno maduro, uno cambia, pero sí puedo decir que el grueso del trabajo, ahí está. Lo importante que había que decir de los Guaves está en ese libro que se llama Los Pueblos del Viento. Pablo, ahora platícanos, hace un momentito nos mencionaba Huemanzin, la India. ¿Por qué viene a colación la India? Porque así como nos acabas de contar sobre este primer trabajo publicado, la India es tu más reciente trabajo. Estuviste hace un poquitito por allá. ¿Qué fue lo que pasó? Platícanos y qué resultó en cuanto a imágenes. También envié unas imágenes, ojalá las puedan pasar. Les agradezco a todo el equipo técnico, sus habilidades para esta complicación, desde yo en mi casa, ustedes en la suya, nosotros allá difundiendo y que podamos ver imágenes. Efectivamente, recientemente, en marzo, me agarró ya la crisis extrema del coronavirus en la India, ¿no? Habíamos sido invitados a un congreso, en realidad yo iba un poco de colado, pero me interesa mucho la India, y era para presentar en un congreso de ambientalistas una película que recientemente hecha, que es de Paula Arroyo y de Emiliano Rupra, se llama Nómadas, es una película de naturaleza y justo se trata eso, de los animales nómadas, de las mariposas monarcas, las ballenas, los murciélagos, etc. Es una joya y entonces iban a ir a presentar esto y yo me uní al grupo. Entre el grupo que iba eran los patricios, Patricio Robles Gil y Patricia, su mujer.
Patricia Rojo, que ellos nos conminaron, nos invitaron a ir a un parque nacional a ver el tigre, ¿no? Total, en el viaje se cancela el Congreso porque se está poniendo grave lo del coronavirus y unos 3, 4 días después nosotros tenemos que también cancelar nuestro viaje y decidimos regresar. Aún así, por razones azarosas, yo me concentré en documentar el tigre y sí que lo vi el tigre, que es una bestia tremenda de 300, libre en un parque nacional, y luego documenté los tigres, que en la iconografía hindú, pues es India, es enorme y está por todos lados y es de una riqueza. Entonces me puse a trabajar en estos días de encierro, las fotos más recientes y las fotos antiguas. Y es lo que hemos estado viendo, Pablo, ahorita algunas de las imágenes, y busquen más por internet, hay tantas publicaciones. Tú has estado pues desde los inicios de Fotoseptiembre, en Luna Córnea, en Río de Luz, en México Indígena que mencionaste, el inicio mismo del Centro de la Imagen. Estás ahí está en la historia de la fotografía Pablo Ortiz Monasterio. Pablo, nos vamos a despedir de esta conversación con 3 preguntas estilo cuestionario Proust de respuesta inmediata. ¡Ay, qué miedo! Va la primera. A ver, ¿a qué le temes suponiendo que le temas a algo? Al dolor. ¿Cuál fue tu héroe o heroína de infancia? El doctor Ortiz Monasterio, mi padre. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es la cualidad que más te gusta o que más valoras de ti mismo? Nada. En la construcción. Pues muchísimas gracias, Pablo, por haber participado en esta entrevista de Enfoques. Compañeros, ¿cómo la ven? Fascinante, un ejercicio que celebramos, que se esté digitalizando todo este material, y celebramos no solo tu presencia aquí esta noche, Pablo, sino también este trabajo que nos has compartido a través de las imágenes. Así es, y muy grato escuchar estas historias que están detrás de esas imágenes que conocemos de ti. Y ya nos vamos sin salida, señor productor. Con salida, bueno, a propósito del encierro, lo que logra también lo mejor, hemos dicho, saca siempre, esto es la Orquesta Sinfónica de Zapopan, el Mariachi Vargas y el Estudio Beckham. Un regalo para ustedes, muy buenas noches, gracias. Nos vemos mañana, chao. Buenas noches. Que va por el camino, por hechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de la verbolera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Y miro en las espigas, dorados sus trigales, en olas que se mecen, muy verdes los maizales, y serpente a las fardas de piedras quebradas, casitas con horcones